Vamos a ver la anemia microangiopática hemolítica. Aquí la distinción principal va a ser entre púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome urémico hemolítico versus la coagulación intravascular diseminada. En un video anterior ya vimos la diferencia de síndrome urémico hemolítico versus púrpura trombótica trombocitopénica. Ahorita va a ser diferenciar estas de la coagulación intravascular diseminada, pero de todos modos pues esta ya la vimos en el video anterior. Entonces empezamos con la etiología. ¿Cuáles son las causas de coagulación intravascular diseminada? Esto nos lo aprendemos con la mnemotecnia de Stop Making New Thrombi con doble S. Entonces, Stop Making New Thrombi. Entonces, esta va a ser de serpiente bordadura por una serpiente de cascabel. Esto es por el veneno. La S va a ser de sepsis. Ahora sepsis con bacterias gram negativas. Generalmente con E. coli o con Neisseria. La T va a ser de trauma o de complicaciones obstétricas. P de pancreatitis. La M de making, malignidad. Y aquí malignidad nos referimos a leucemia promielocítica aguda, que también se llama la leucemia aguda M3, o cualquier tipo de adenocarcinoma, porque esto produce mucina. La N de new, este es síndrome nefrótico, y la T de thrombi, estas son transfusiones. ¿Cuál es la etiología en el paciente con púrpura trombótica trombocitopénica? Esto va a ser o una deficiencia, bueno, vamos a ponerlo como congénito o adquirido, porque esto entra más en la patofisiología, entonces lo dejamos así. Síndrome urémico hemolítico, aquí la etiología va a ser o medicamentos o infección con bacterias gram negativas, y generalmente estas bacterias gram negativas son o Shigella o la E. coli, pero es la E. coli enterohemorrágica, serotipo O157, 2.H7. Esa es la etiología. Entonces, ¿cuál es la población en riesgo? Entonces, población aquí, pues son esos pacientes que han estado con serpientes, pacientes que están con serpientes, pacientes que están expuestos a tener trauma, ya sea un choque en el coche o cosas así. Complicaciones obstétricas, pues entonces los pacientes embarazadas. Pancreatitis, estos son generalmente los pacientes con problemas de alcohol, o los pacientes que tienen aumento de los triglicéridos, o sea, los factores de riesgo para tener pancreatitis. Malignidad, entonces pues pacientes que estén predispuestos a tener malignidad. Entonces, por ejemplo, un adenocarcinoma de pulmón, entonces sería un paciente que haya fumado, o un paciente puede ser que haya fumado o que no haya fumado. Otro, síndrome nefrótico. Entonces, síndrome nefrótico, pues cuáles son los factores de riesgo para tener síndrome nefrótico, y son un montón. Esto, que el paciente haya consumido heroína, o que haya sido picado por una abeja, o que tenga hepatitis B o hepatitis C, y un montón de cosas. Otros tipos de tumores, como tumores del colon, lupus, y un montón de cosas. Entonces, población en riesgo de aquí, pues son los pacientes que vengan con estas cosas, o los factores que predisponen a estas cosas. De todos modos, pues estas cosas ya están en otros videos. Población en púrpura trombótica trombocitopénica, esto generalmente es una mujer en edad reproductiva. Y síndrome urémico hemolítico, eso generalmente va a ser un niño, o bueno, niño o niña, y que hayan consumido carne no bien cocida.
O sea, eso se da generalmente cuando consumen hamburguesas en la calle. Entonces, el síndrome urémico hemolítico le da a los niños, la púrpura trombótica trombocitopénica le da a las mujeres en edad reproductiva y que no tengan como tal factores de riesgo. Y la coagulación intravascular diseminada, pues les da a estos pacientes, los pacientes con trauma, las pacientes embarazadas, los pacientes con pancreatitis, pacientes con síndrome nefrótico o que tienen factores para tener esto. Patofisiología. Entonces, la patofisiología en la coagulación intravascular diseminada, esto es, tenemos activación de la cascada de la coagulación, Entonces, ¿por qué tenemos activación de la cascada de la coagulación? Porque si tenemos trauma al tejido, recordemos en el tejido, por donde está la membrana basal, tenemos factor tisular. Entonces, factor tisular. Si tenemos complicaciones obstétricas, pues la placenta contiene factor tisular. Entonces, algún daño a la placenta hace liberación de factor tisular. Por ejemplo, la sepsis. Cuando tenemos sepsis con E. coli o con Neisseria, tanto la producción de endotoxinas como las citoquinas que producimos, como es el factor de necrosis tumoral o la interleucina 1, aumenta la producción de factor tisular. Las transfusiones pues obviamente también tienen factor tisular. Entonces básicamente va a ser por un aumento de factor tisular. También puede ser por aumento de factor tisular. Ahora no tiene que ser como tal factor tisular, es cualquier cosa que nos haga una activación masiva de la cascada de la coagulación. Generalmente es por el factor tisular, pero no tiene que ser por el factor tisular. ¿Y qué pasa si tenemos aumentado el factor tisular? Recordemos que el factor tisular activa al factor 7 de la coagulación. ¿Y qué pasa si tenemos activado el factor 7 de la coagulación? Vamos a empezar a hacer hemostasia secundaria. O sea, vamos a formar trombos. ¿Cuál es la patofisiología en la púrpura trombótica trombocitopénica? Es o que tenemos una disminución de la enzima ADAM-TS13, o sea, tenemos una deficiencia, o un anticuerpo en contra de la ADAM-TS13. Ahorita seguimos. Patofisiología del síndrome urémico hemolítico. Esto es, tanto la E. coli como la Shigella producen exotoxinas, y las exotoxinas estas dañan a los riñones y también dañan al endotelio y también disminuyen la actividad de la enzima ADAM-TS13. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una disminución de la actividad de la enzima ADAM-TS13? Recordemos que la enzima ADAM-TS13 agarra los polímeros de factor de von Willebrand y los convierte en monómeros. Y los factores de von Willebrand los utilizamos para la adhesión plaquetaria, que es la primera fase de la hemostasia primaria. Entonces, si tenemos un monómero de factor de von Willebrand, a través de este monómero podemos adherir una plaqueta al vaso. Entonces, si aquí está un vaso capilar, por medio de un monómero de factor de von Willebrand, unimos la plaqueta aquí, al endotelio. Pero ahora no tenemos un monómero, ahora vamos a tener polímeros de factor de von Willebrand porque no tenemos buena actividad de la enzima. Y la enzima lo que hace es que convierte los polímeros en monómeros. Entonces, si un monómero pues era suficiente para hacer adhesión plaquetaria, pues un polímero va a hacer un montón de adhesión plaquetaria. Entonces, igual vamos a tener un montón de plaquetas aquí agregadas y esto va a terminar en agregación plaquetaria y esto termina en formación de trombos. Entonces, una disminución de la actividad de la enzima ADAM-TS13, esto aumenta los polímeros de factor de von Willebrand factor, y esto termina en la formación de trombos. Entonces, ya vemos la patofisiología, los dos terminan en formación de trombos, tanto la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico, como la coagulación intravascular diseminada, pero son por dos razones distintas. Estas dos tienen que ver con la enzima ADAM-TS13 y la coagulación intravascular diseminada, esto es por una activación masiva de la cascada de la coagulación. Entonces ahora vamos a ver los estudios de laboratorio y vamos a ver cómo se presenta el paciente, que de todos modos ya lo vimos. Entonces, si tenemos activación de la cascada de la coagulación,
vamos a poner la cascada de la coagulación. Voy a borrar aquí. Entonces, bueno, de hecho voy a borrar aquí para ponerlo aquí y no empezar a confundir. Entonces ya voy a borrar aquí. Vamos con la cascada de la coagulación. Entonces tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca, empieza con el factor tisular, y esto agarra al factor 7 de la coagulación, y lo activa. Entonces factor tisular activa al factor 7 y el factor 7 activa al factor 10. Esta es la vía extrínseca. Vamos con la vía intrínseca. La vía intrínseca se empieza con el factor 12. El factor 12 activa al factor 11. El factor 11 activa al factor 9. El factor 9 activa al factor 8. Y el factor 8 activa al factor 10. Entonces ya tenemos dos maneras por las cuales tenemos aumento del factor 10. El factor 10 activa al factor 5. El factor 5 activa al factor 2. Y el factor 2 activa al factor 1. Esta que está aquí, esta es la vía común. Y la vía extrínseca comprende la vía común y la vía intrínseca también. Entonces la vía intrínseca es factor 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2 y 1. Y vía extrínseca es factor tisular, factor 7, factor 10, 5, 2 y 1. Entonces esa es la intrínseca, esa es la extrínseca, pero las dos tienen involucrada la vía común. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un aumento del factor tisular? Entonces tenemos más activación del factor 7. Y si tenemos más activación del factor 7, vamos a tener más activación del factor 10, más activación del factor 5, y por tanto más activación del factor 2, y por tanto más activación del factor 1. Ahora, la activación del factor 1, esto es convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces vamos a tener un montón de fibrina. ¿Y qué pasa si tenemos un montón de fibrina? Vamos a empezar con la hemostasia secundaria. ¿Y cómo tenemos la hemostasia secundaria? Esto es, el paciente va a estar haciendo agregación plaquetaria. Lo voy a poner aquí. El paciente va a hacer agregación plaquetaria. Y si hace agregación plaquetaria, pues todo el tiempo va a estar formando trombos. La agregación, pues es un montón de plaquetas unidas. Y esto va a terminar en formación de trombos. Entonces vamos a tener aquí un vaso capilar y vamos a tener un montón de trombos. Entonces, en estudios de laboratorio vamos a tener trombos. Bueno, esto lo vamos a ver. Trombos, y en respuesta a los trombos no estamos consumiendo las plaquetas, porque el paciente, como forma un montón de trombos, pues ya se está consumiendo las plaquetas para hacer la formación de sus trombos. Entonces, los trombos van a terminar en disminución de las plaquetas, o sea, en trombocitopenia. Y si tenemos trombocitopenia, pues el paciente va a tener sangrado, porque si ahora llega a tener un daño en el endotelio, no va a poder parar el sangrado porque ya esté consumiendo todas las plaquetas. Entonces, trombocitopenia, y va a tener sangrado. Ahora, ¿qué pasa si formamos los trombos? Entonces, ahora se lo voy a poner aquí. Si formamos los trombos, cuando pasa un glóbulo rojo por aquí está un glóbulo rojo, cuando pasa el glóbulo rojo por aquí, tenemos daño al glóbulo rojo. Y este glóbulo rojo deformado se va a ver como así. Eso es lo que se llama un chistiosito. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a tener chistiosito. Y recordamos que los glóbulos rojos que tienen anormalidades son fagocitados o destruidos por los macrófagos del sistema retículo endotelial del vaso. Entonces este glóbulo rojo va a ser destruido, entonces vamos a tener disminución de los glóbulos rojos. Y si tenemos disminución de los glóbulos rojos, tenemos disminución de la hemoglobina y vamos a tener aumento de la lactato deshidrogenasa. Entonces, esto es cierto para la coagulación intravascular diseminada, que ya vimos por qué forma trombos, y también es cierto para la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico. Si tienen polímeros de factor de von Willebrand, esto va a promover la adhesión y la agregación plaquetaria. Si tenemos mucho factor de von Willebrand, las plaquetas se van a empezar a unir aquí y se van a empezar a agregar. Entonces, igual vamos a tener formación de trombos. Entonces, esto mismo es cierto para el síndrome urémico hemolítico y púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces van a tener trombos, eso es trombocitopenia, nos consumimos las plaquetas. Si el paciente sangra, no lo vamos a poder parar, entonces aumento el tiempo de sangrado.
En respuesta a los trombos, si el glóbulo rojo pasa y se daña, vamos a tener los cistocitos. Y los cistocitos es una forma anormal de los glóbulos rojos. Estos son destruidos por los macrófagos del vaso, entonces tenemos disminución de los glóbulos rojos, por tanto tenemos disminución de la hemoglobina y aumento de la lactatoesterogenasa. Entonces, bueno, eso es cierto para los dos, y específicamente los cistocitos con disminución de hemoglobina, esto se llama anemia microangiopática hemolítica. ¿Por qué? Porque tenemos anemia, porque tenemos disminución de la hemoglobina por una disminución de los glóbulos rojos. Microangiopática porque ya vimos que formamos trombos, y hemolítica porque el paciente va a venir con sangrado. Entonces, estas tres caen en anemia microangiopática hemolítica. También tenemos otras cosas, como es, por ejemplo, si tenemos daño al glóbulo rojo porque está pasando a través de válvulas, las válvulas cardíacas a veces son reemplazadas. Y ese glóbulo rojo, cuando pasa ahí a través de una aurícula o entre una aurícula y el ventrículo, que tiene que pasar por la válvula, digamos, que se le puso la válvula protésica del paciente, ese glóbulo rojo va a chocar con la válvula, y esto daña el glóbulo rojo y terminamos con lo mismo. Daña el glóbulo rojo, son cistocitos. Esto acelera el consumo de los glóbulos rojos por medio de los macrófagos y tenemos disminución de la hemoglobina. Entonces, estas no son las únicas causas de anemia microangiopática hemolítica, tenemos otras, como son los pacientes que usan o que tienen reemplazo de las válvulas, pero ahorita las clásicas son estas. Bueno, las clásicas son estas, y podemos agregar esta. Estas ya vemos que la patofisiología finalmente termina en lo mismo y los estudios de laboratorio son casi los mismos. Aquí lo importante es diferenciar entre estas dos y esta. Entonces seguimos. Ahora vamos con lo clásico falta. Si tenemos trombocitopenia, tenemos aumento de los megacaricitos, porque los megacaricitos son los que producen las plaquetas. Entonces, si tenemos disminución de plaquetas, vamos a tratar de aumentar la producción de plaquetas por medio de formar más megacaricitos. Ahora sí vamos con lo específico de cada una. Ya vimos que aquí tenemos activación de la cascada de la coagulación. Y una activación de la cascada de la coagulación, pues esto hace que no estemos consumiendo los factores de la coagulación. Entonces el paciente va a venir con disminución de los factores de la coagulación, específicamente de los que tienen menor vida media. ¿Y cuáles son los que tienen menor vida media? Es el factor 5 y el factor 7. Entonces disminución del factor 5 y del factor 7. Y aparte, como no estamos consumiendo la fibrina, ya vemos que tenemos un aumento masivo de la fibrina. Y unimos una plaqueta con la otra por medio de la fibrina. Esto es, aquí tenemos una plaqueta, aquí tenemos otra plaqueta. Bueno, les voy a poner negro. Aquí tenemos una plaqueta, aquí tenemos otra plaqueta. La manera en la que una plaqueta se une con la otra, si ya vimos, como vimos en otros videos, es por medio de la glicoproteína 2B3A. Y entre dos glicoproteínas 2B3A de cada plaqueta tenemos fibrina. Ahora no es nada más una molécula de fibrina, sino que son un montón de moléculas de fibrina. Y al unir una molécula de fibrina con otra para hacer la agregación plaquetaria, se liberan los productos de desecho de la fibrina. Esto es liberar los dímeros D. Entonces, la unión de varias fibrinas, esto libera dímeros D. Entonces, aumento de los dímeros D. Y como estamos uniendo una fibrina con la otra, pues en la circulación va a estar disminuida la concentración de fibrina. O sea, vamos a tener fibrina, pero entre una plaqueta y otra, no de manera suelta, que es lo que medimos cuando hacemos los estudios de laboratorio. Entonces, ¿cómo va a estar la fibrina? La fibrina va a estar baja, la fibrina es el factor 1. Entonces, fibrina baja, pero como estamos uniendo fibrina con fibrina, tenemos aumento de los dímeros D. Y como tenemos disminución de los factores de la coagulación, si tenemos disminución del factor 5 de la coagulación, este está involucrado en la vía común. Y recordemos, la vía intrínseca comprende la vía común. ¿Y cuáles son los tiempos de coagulación con la cual medimos la vía intrínseca? Esto es con el PTT. Entonces, el tiempo parcial de tromboplastina va a estar aumentado porque tenemos disminución del factor 5. Entonces, finalmente la coagulación o el tiempo de coagulación no va a ser tan rápido en este paciente porque ya está consumiendo los factores de la coagulación. Entonces, una disminución del factor 5 va a involucrar a la vía común, y la vía común está involucrada en la vía intrínseca. Entonces, vamos a tener aumento del PTT. Aumento en rojo. Aumento del PTT. Y aquí lo mismo, la vía común también pertenece a la vía extrínseca.
Entonces, una disminución del factor 5 va a hacer que también el paciente se tarde más en hacer coagulación por medio de la vía extrínseca. Entonces, igual va a venir con aumento del tiempo de protrombina. Recordemos que con el PT, con el tiempo de protrombina, medimos esta vía. Tiempo de protrombina ha aumentado. Y pues independientemente de que si tenemos el factor 5 disminuido o no, el simple hecho de que tengamos una disminución del factor 7 hace que también tengamos aumento del PT. Entonces, en este paciente venimos con aumento de los dímeros D y tenemos aumento del PT y del PTT. PTT y PT. Ahora, en la púrpura trombótica trombocitopénica y en el síndrome urémico hemolítico, aquí lo que pasó es que tuvimos un aumento de los polímeros del factor de von Willebrand y eso fue lo que inició todo. No tuvimos nada que ver con la cascada de la coagulación, entonces aquí no está alterada la cascada de la coagulación. Entonces, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial van a estar normales. Entonces, en estas dos tenemos normal el PT y el PTT. Ahora, ¿cómo se va a presentar el paciente? Síntomas: paciente que viene con trombos, entonces aquí trombocitopenia, entonces va a venir con sangrado. ¿Cómo se presenta el sangrado? Con púrpura, petequia, equimosis, todo esto ya lo vimos, epistaxis, ¿qué más? Sangrado de las mucosas. Si tiene disminución de los glóbulos rojos, o sea, si tiene disminución de la hemoglobina, va a venir con anemia. ¿Y cómo se presenta la anemia? Anemia con palidez, fatiga, malestar en general. ¿Y cuál es el tratamiento? Entonces, tratamiento para síndrome urémico hemolítico es nada más tratamiento de soporte. Y aquí muy importante, como ya mencionamos en otros videos, no se puede dar antibióticos. No antibióticos. Esta tiene que ser una enfermedad que se resuelva por sí sola, o cuando menos la parte de la bacteria se tiene que resolver por sí sola. Porque si damos antibióticos, al dar antibióticos estamos matando o estamos tratando de matar a la Shigella o a la E. coli, pero en el momento en el que las matamos, pues se libera todo lo que está dentro de ellas, y que tenemos dentro de ellas las endotoxinas y pues también tenemos exotoxinas que también son producidas independientemente de que se muera la bacteria o no. Pero si dañamos a estas bacterias, podemos producir el síndrome urémico hemolítico. Entonces, si era un paciente que se infectó con la E. coli, con esta E. coli, pero no venía con síndrome urémico hemolítico y le damos un antibiótico, podemos hacer que termine con síndrome urémico hemolítico. Y lo mismo para la Shigella. Entonces, clásicamente, o cuando menos para la E. coli, no se debe de dar antibiótico, Y para la púrpura trombótica trombocitopénica, tratamiento es o plasmaféresis o rituximab, porque el rituximab, recordemos que es un anticuerpo monoclonal en contra del CD20. Entonces, el CD20 es una molécula que se encuentra en el linfocito B, y recordemos que el linfocito B produce las células plasmáticas, y las células plasmáticas son las que producen los anticuerpos. Aquí dijimos una etiología de la púrpura trombótica trombocitopénica era un anticuerpo en contra de la enzima ADAM TC13. Entonces, si no tenemos linfocitos B, o sea, si hacemos un anticuerpo monoclonal en contra del CD20, matamos a los linfocitos B. Si no tenemos linfocitos B, no vamos a tener células plasmáticas. Y si no tenemos células plasmáticas, no vamos a tener el anticuerpo en contra de la enzima ADAM TC13. Por eso se da rituximab. Y para la coagulación intravascular diseminada, esto va a ser crioprecipitados, porque estos contienen factores de la coagulación. Y ya vimos que aunque lo que empezó todo fue un aumento masivo de la actividad de los factores de la coagulación, o digamos activación de la cascada de la coagulación, ahora no estamos consumiendo los factores de la coagulación, y esto también influye a que el paciente venga con sangrado, aparte de que no estamos consumiendo las plaquetas. Entonces le van a dar crioprecipitados, pero mucho más que eso es tratar la causa primaria. O sea, si tratamos, por ejemplo, la complicación obstétrica, o si tratamos, por ejemplo, la pancreatitis, o si le quitamos el veneno, o tratamos de quitarle el veneno que le puso o que le inyectó la serpiente al hacer la mordedura, o, por ejemplo, tratar el trauma, el daño que se haya generado, o tratar el síndrome nefrótico, trata la causa primaria, trata la coagulación intravascular diseminada, casi siempre. Entonces, ahora vamos con diferencia entre púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome urémico hemolítico en los síntomas.
Dijimos para síndrome urémico hemolítico, este venía más con falla renal y con diarrea con sangre por el microorganismo que invade la mucosa. Y para la púrpura trombótica trombocitopénica, aquí el paciente venía más con fiebre y trastornos del sistema nervioso central. Y entonces los estudios de laboratorio en el paciente que viene con síndrome urémico hemolítico también van a incluir falla renal. Entonces, ¿cómo se presenta en la falla renal? Estudios de laboratorio en falla renal. Esto es aumento de la creatinina y aumento del nitrógeno ureico, del BUN, aumento del nitrógeno ureico. Y pues entonces, si el paciente viene con falla renal, ¿cómo se va a presentar la falla renal clínicamente? Se va a presentar con ictericia y un montón de cosas más, o sea, todo lo que contenga pues la falla renal, que eso ya está en otro video. Entonces, ahora sí vamos otra vez. La etiología en la coagulación intravascular diseminada es o la sepsis o la mordedura por la serpiente de cascabel, o trauma o complicaciones obstétricas o formación del factor tisular por medio de la placenta o de la infección con las bacterias, o toda la neumoctonia del stop meningotromba, que era el adenocarcinoma, la leucemia, síndrome nefrótico, las transfusiones, y no sé si me faltó alguna de la neumoctonia, pero ya las vimos. La otra, la púrpura trombótica trombocitopénica, era por una deficiencia congénita o por un anticuerpo en contra de la ADAMTS13. Y el síndrome urémico hemolítico es por medicamentos, por la Shigella o por la E. coli. E. coli 257, 2.H7. Pacientes que se presentan, o cuál es la población involucrada, que tiene coagulación intravascular diseminada, pues los pacientes que tienen lo que ya vimos o que están expuestos a lo que ya vimos. Pacientes embarazadas, pacientes con pancreatitis, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes que fueron mordidos por una serpiente o así. Aquí es una mujer en edad reproductiva y aquí son niños generalmente que consumen hamburguesas por la carne no bien cocida. Patofisiología es activación masiva de la cascada de la coagulación, que generalmente termina en un aumento del factor tisular, y esto promueve la formación de trombos porque activa la cascada de la coagulación. En la púrpura trombótica trombocitopénica es, bueno, en esta, es que tenemos deficiencia de la actividad de la enzima ADAMTS13, y esta lo que hace es que rompe los polímeros de factor de von Willebrand en monómeros de factor de von Willebrand. Entonces, si un monómero de factor de von Willebrand puede promover la adhesión plaquetaria, un polímero de factor de von Willebrand pues va a hacer un aumento masivo de la adhesión y de la agregación plaquetaria. Entonces, igual, formación de trombos. Ahora llamamos iguales, los dos tienen formación de trombos. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio? Trombocitopenia, porque no estamos consumiendo las plaquetas. Entonces va a sangrar, va a tener aumentado el tiempo de sangrado. Si formamos trombos, el glóbulo rojo cuando pase se va a chocar, entonces se va a dañar. ¿Cómo se van a ver sus glóbulos rojos en el frotis de sangre? Como chistecitos. Los glóbulos rojos son consumidos por los macrófagos del vaso, entonces disminución de glóbulos rojos en la biometría hemática, disminución de la hemoglobina y aumento de la lactato deshidrogenasa. Ahora vamos con cosas específicas para cada una. Para coagulación intravascular diseminada, como nos estamos consumiendo los factores de la coagulación, porque tuvimos una activación masiva de la cascada de la coagulación, va a venir con disminución de los factores de la coagulación, especialmente el 1, que es la fibrina, el 5 y el 7, y como estamos uniendo mucha fibrina con fibrina para hacer la agregación plaquetaria, vamos a tener aumento de los dímeros D. Y ya vimos que si tenemos disminución de los factores de la coagulación, pues el PT y el PTT, que son los tiempos de coagulación, van a estar aumentados. Entonces es un paciente que se está tardando en hacer la coagulación, aunque como empezó todo fue porque empezó a hacer muchísima coagulación. La púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico, como la patofisiología no tuvo que ver con la cascada de la coagulación, sino que tuvo que ver con lo del factor de von Willebrand, pues estos van a tener PT normal y PTT normal. Ahora el síndrome urémico hemolítico, si viene con falla renal, pues va a venir con aumento de la creatinina y aumento del nitrógeno ureico. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son casi los mismos. Van a tener sangrado. ¿Cómo se presenta el sangrado? Púrpura, petequia, equimosis, sangrado de la mucosa, epistaxis. ¿Cómo se presenta la anemia? Con fatiga, cansancio y malestar en general. Y si es paciente con falla renal, pues va a venir con toda la sintomatología de falla renal, ictericia y todo eso, y con diarrea con sangre, este paciente. Paciente con púrpura trombótica trombocitopénica, esta viene generalmente con fiebre y trastornos del sistema nervioso central, ya sea ataxia o confusión, o parestesias, que esto es que siente como si le picaran con un alfiler, o ataxia, ya dijimos, puede tener parálisis, o sea, una parálisis transitoria, que obviamente no va a ser por un evento cerebrovascular. ¿Ni qué otra cosa?
Obviamente, pues el paciente con la coagulación intravascular diseminada, pues va a venir con historia o que le mordió una serpiente, entonces va a venir con una mordedura. O va a venir, por ejemplo, con pancreatitis aguda, entonces va a tener dolor epigástrico. O va a venir con síndrome nefrótico, entonces va a tener proteinuria, o así. Aquí ya depende, pues, de la causa que empezó la coagulación intravascular diseminada. Tratamiento para coagulación intravascular diseminada, crioprecipitados, y más que esto es tratar la causa primaria. Tratamiento para púrpura trombótica trombocitopénica, la plasmaféresis, que eso ya sería de último recurso. Primero tratamos con rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, en contra del CD20. Y síndrome urémico hemolítico, esto es tratamiento de soporte y lo más importante es no dar antibióticos. Nos vemos en el siguiente video.